Oraremos, porque nosotros entendemos de que si algo va a suceder en este día, será por el Espíritu del Señor. Entonces, queremos rogar al Señor de que Él puede hacernos comprender lo que Él nos tiene en este libro y para que esto nos puede servir hoy y mañana. Padre, agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en algún momento nos has despertado espiritualmente para poder ver que tú eres el Señor y nos has dejado un manual para esta vida, instrucciones. Y Señor, sabemos que hay que discernir estas cosas espiritualmente. Por eso pedimos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder comprender tu corazón y saber cómo debemos conducirnos en esta vida y cuáles deben ser las prioridades en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como saben, estamos viendo la carta a los Efesios y los primeros 3 capítulos tratan de lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que el Señor hizo y dónde ha colocado los que están en Cristo. Nos habla de todo lo que ha hecho a favor de nosotros, nos dijo que es por gracia, nos ha trasladado a su familia, nos ha adoptado, nos dio su Espíritu Santo como garantía de todas las cosas y nos da mucha esperanza a los creyentes en esos primeros 3 capítulos. Y el capítulo 4, el pastor Javier nos compartió la parte práctica y los siguientes 3 capítulos se tratan de la vida práctica. Y básicamente habla de despojar lo viejo y vestirnos con lo nuevo. Ya no podemos ser los mismos. A base de la verdad que hemos visto en los primeros 3 capítulos, no podemos seguir viviendo como si no pasara nada. Entonces nos habla de cómo debemos vivir como la familia de Dios, esperanzadas de todo lo que Él tiene para nosotros y demanda cierta conducta de parte nuestro. Así que hemos visto en las últimas semanas cómo vivir una vida transformada en Cristo. Y ahora vamos a ver cómo andar como hijos de luz. Y nos llama esta porción de la palabra, Efesios 5, los primeros 20 versículos que vamos a ver, de vivir como hijos de Dios, imitando su amor, imitando su santidad. Y esa es la expectativa de Dios, que vivamos nosotros vidas cambiadas y nos da la pauta. Nos da la pauta en estos primeros 2 versículos que dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Uno puede pasar este primer versículo rápidamente, pero implica mucho para nosotros. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de Dios? Bueno, eso está levantando la barra bastante alta para nosotros y cómo debemos comportarnos. Y después nos dice cómo, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
¿Cómo podemos ser imitadores de Dios, Dios Padre, que nunca hemos visto? Nos dice por medio de Cristo, andar como Cristo anduvo. Jesús fue enviado en carne para mostrarnos cómo es Dios. Entonces vemos en Juan 1:18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos da la pauta de que debemos ser imitadores de Dios, y la palabra misma nos responde de cómo es Dios. Como la gente de todos los siglos no podrían entender cómo exactamente es Dios, Dios Padre envió a su Hijo unigénito para mostrarnos cómo es Él. Y en su conducta podemos saber cómo es Dios y qué es lo que Dios espera de su creación. Porque más luego, en el capítulo 14, habla de que, hablando a Tomás, dice, si me has visto a mí, Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pueden conocer cómo es Dios. Y dice que este comportamiento debemos imitar. Obviamente, no vamos a llegar a la perfección en esta vida, sabemos esto. Pero fuimos creados a la imagen de Dios en el principio, y esta imagen en nosotros fue distorsionada, no completamente eliminado, porque la persona que no conoce a Cristo tiene la capacidad de amar y ser bondadoso y ser generoso, pero sí fue distorsionada la imagen de Dios en nosotros, y Cristo vino para restaurar esto, lo que hemos perdido en la caída y por medio del pecado. Y entonces Dios nuevamente a través de Pedro nos da la pauta otra vez, y dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Es lo que Dios espera de nosotros. Y para los que estamos viendo la lectura bíblica todos los días, y hemos comenzado desde Génesis en una lectura cronológica, en esos tiempos, y lo que me gusta del Antiguo Testamento es que nos muestra cómo es Dios y cómo Dios actuó con su pueblo y lo que Dios deseaba para su pueblo en todo momento. Y como Dios no toleraba algo menos que la santidad en su pueblo. Y Dios preparó un pueblo para tomar una tierra prometida, y el pueblo que quería meter en esa tierra prometida era un pueblo diferente, un pueblo apartado, santo, apartado para Dios. Y en cuanto habían momentos cuando este pueblo, que ha sido bastante rebelde, murmuraba o practicaba la idolatría, Dios los ha pulido. Y ha sido muy drástico, hasta abrió la tierra para tragar una buena cantidad en alguna ocasión. Y Dios con ciertas plagas y todo lo demás eliminó a estas personas porque quería un pueblo. Definitivamente vemos que no eran perfectos, pero ha querido un pueblo apartado para Él. Y Dios quiere esto para nosotros. Por eso dice que debemos ser imitadores, debemos ser santos, separados. Y básicamente es lo que ha sido compartido en las últimas semanas, de despojarnos del viejo
y vestirnos del nuevo y ser nuevas criaturas en Cristo. Entonces, Cristo vino para restaurarnos a esta imagen, ¿no? Y no podemos contentarnos con compararnos con nuestros hermanos para sacar la pauta de cómo debemos vivir. Tenemos que sacar la pauta de Él, ¿no? Y obviamente eso es el camino de santificación que vamos mejorando día en día, gloria en gloria, vamos mejorando, puliendo y andando y para llegar a ser más semejantes a Él. Entonces, es un llamado a la acción práctica, ¿no? Entonces, como creyentes, ¿cómo debemos ser imitadores de Dios? Y nos dice que, y nos da a Cristo y su amor como ejemplo. Él es amor, Dios es amor, entonces debemos amar como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Y como en el Antiguo Testamento los sacrificios para Dios eran un olor fragante, el sacrificio de Cristo dice que fue un olor fragante, aceptable. Y nos habla de la pauta del amor ágape, un amor sacrificial, de seguir el ejemplo de Cristo, quien nos mostró cómo es Dios. Nos mostró el amor sacrificial. Con tanta paciencia, Él murió por los que han sido bastante rebeldes, hemos sido bastante rebeldes. Y entonces su amor no era egoísta, su amor era dirigido a un plan y proyecto, ¿no? Su amor ha sido como para el bienestar de los demás, de otros. Y su amor era como una ofrenda, agradando y honrando a Dios, ¿no? Entonces debemos nosotros agradar y honrarle en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de comportamiento, es importante de entender de que sería un error pensar que si tomamos a Jesús solamente como un buen ejemplo y tratamos solamente nosotros de seguir su ejemplo, tendremos la salvación. Pero eso sí es un error. La verdad es que no somos salvos por tratar de imitar a Cristo o imitar su comportamiento. Es el fruto de haberle conocido, de estar en Él y de recibir su Espíritu Santo que nos da la facultad y la capacidad de agradarle. Entonces, sí debemos tratar de imitar a Cristo, pero a veces Cristo es presentado solamente como un buen ejemplo y hay que tratar de seguir su ejemplo y ser bondadoso como Él, pero la verdad es que eso debe ser un fruto, no la manera de ganar la salvación, pero eso debe ser un fruto de haberle conocido, ¿no? Entonces, también nos habla de en qué los cristianos, de qué cosas los cristianos no deben participar, cosas que los cristianos no deben hacer, que son una contradicción y contrarios a lo que es ser imitador de Dios. Y nos dice en el versículo 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque esa conducta de lo que está mencionado no es compatible con una vida de amor, con el nuevo hombre, el nuevo ser en Cristo, porque debemos ser vestidos del nuevo y esto no es parte del vestimento del nuevo hombre, ¿no? Y todo lo mencionado son obras de la carne,
que son opuestos al fruto del Espíritu. Y toda obra de la carne, si uno ve la lista en Gálatas 5, va a ver que toda obra de la carne es altamente destructiva para las relaciones interpersonales, para expresar el amor. Las obras de la carne buscan ventaja propia, pero no buscan el bienestar de los demás. Entonces lo que Pablo está mencionando es de que ni se mencionen estas cosas entre ustedes porque no son compatibles en absoluto. Por eso nosotros abstenemos de estas cosas, ¿no? Porque todas esas obras de la carne destruyen los propósitos de Dios de que seamos amor y que expresemos nosotros el amor de Él, ¿no? Entonces, también hay que entender que en Éfeso, durante los tiempos de Pablo, culturalmente se entregaba a la inmoralidad sexual. Aún en los templos era aprobado, era glorificado en realidad por sus deidades paganas. Entonces, aparte del templo de Diana, había también el templo de Baco o de Dionisio, que es el dios del vino, donde había un desenfreno total en el tema moral. Entonces, lo que hablan en su mayoría aquí son pecados sexuales porque sus dioses locales les dio licencia para esto, para fornicar, para practicar todo esto. Era esperado que uno practicara estas cosas. Y comienza hablando de fornicación, que en griego es la palabra porneia, de la cual sacamos pornografía, pero eso abarca una cantidad de comportamientos en el área sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que describe. Habla de inmundicia y es una palabra amplia para el comportamiento moral, el comportamiento sucio. Habla de avaricia y palabras deshonestas que van a la mano, porque la avaricia es desear algo que no le corresponde, de agarrar más de lo que le corresponde. Y palabras deshonestas son palabras que son utilizadas como para engañar, para conseguir lo que desean. Y todo esto en el contexto de esta inmoralidad que están viviendo. Las necedades, está hablando de la misma idea que la inmundicia, y las truhanerías, habla del humor impuro o de hablar groserías o palabras vulgares. Entonces, Pablo no habla de evitar esas cosas para que puedas ser santo. Pablo está diciendo más bien de que como eres santo, rescatado por Cristo, entonces debe vivir correspondiente a la vida de uno que es santo. Santo entendemos como apartado para Dios, apartado, separado para Él y separado también del mundo. Entonces nos da esta lista para darnos una advertencia, para mostrarnos de imitar a Dios. Entonces, si somos imitadores de Dios en esta nueva vida, de estas cosas ni debemos hablar, ni debemos mencionar, porque no debe ni entrar en nuestra mente de hacer estas cosas. Y obviamente para los efesios eso era complicado, porque los demás dioses prácticamente alababan ese tipo de conducta y comportamiento. Entonces es una palabra muy radical para los tiempos de Pablo, y es una palabra radical para nosotros. Pablo dice que no conviene a los santos este tipo de comportamiento,
un comportamiento que es aprobado 100% por la cultura de su época y también 100% aprobado por la cultura en que vivimos nosotros ahora. Pablo está diciendo, no conviene, aunque todos los demás en el nombre de la religión y espiritualidad aprueban estas cosas, no se metan. No se metan, aunque sea la mayoría, sí. Si fuera una democracia, la mayoría decían, sí, no, nos metemos en eso. Pero nos está hablando de alejarnos, no nos conviene, aunque sea aprobado por la cultura, ¿no? Más bien dice, debemos recibir lo que Dios nos dio, y algunos comentaristas dirían que está hablando en el sentido de la belleza sexual entre el matrimonio, dentro del matrimonio. Debemos recibir este regalo y el diseño de Dios de pureza, de fidelidad y bendición en el tema de la intimidad en el matrimonio. Debemos dar gracias que Dios tiene un buen plan, pero también debemos huir y no tener ninguna participación en lo torcido de esto, las cosas que él menciona, las obras de la carne. Y uno decía que el propósito de Dios para las relaciones íntimas no es solamente para la gratificación del individuo, sino para la unión del marido y mujer en relación de una sola carne. Y por eso, si uno ha leído todo el capítulo, va a entender que Pablo lo lleva esta conversación a la intimidad del matrimonio y la fidelidad y el plan y propósito de Dios de que los dos en un matrimonio serán una sola carne. Por eso creo que los comentaristas toman esta posición de que esto está hablando sobre este asunto del desenfreno y la inmoralidad de su tiempo, que no es compatible con los propósitos de Dios, porque Cristo dijo que la unión matrimonial también refleja lo que es la iglesia. En el versículo 5 del capítulo 5 dice, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Idolatría es más que inclinarse ante un pedazo de estuco o arrodillarse delante de una piedra. La idolatría, como dice la avaricia, es idolatría. La avaricia tiene otro Dios. Y puede ser el dinero, los bienes y muchas otras cosas. Cualquier cosa que sea más importante en nuestra vida que Dios, entonces puede ser uno de esos ídolos. Entonces, la avaricia habla de que las personas tienen otro centro en su vida. Su centro no es Dios, su centro más bien son los otros dioses, y puede ser materiales o relacionales, ¿no? Entonces, no es la naturaleza del creyente esto, ¿no? De la idolatría. Por eso Pablo menciona nuevamente el fornicario, inmundo y avaro, que es idolatría, no tiene herencia en el reino de Cristo, ¿no? Entonces, si alguien está cómodo en ese tipo de comportamiento, lo más probable es que no es creyente o definitivamente no conoce a Dios. Por eso Pablo dice, no tiene parte en su reino, del reino de Dios, el reino de Cristo, que es lo mismo. Los que se metan en ese tipo de comportamiento. Entonces uno tiene que examinarse si está cómodo en ese tipo de comportamiento. Probablemente debe arrepentirse y convertirse a Cristo.
En el versículo 6 y 7 dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Palabras vanas, palabras engañosas, palabras que excusan o minimizan el juicio de Dios sobre este comportamiento, porque nos dice que por estas cosas viene la ira de Dios. Y hay una tendencia de minimizar o excusar, de hacernos la excepción a las reglas de Dios para de hacernos una excepción de palabras engañosas, prédicas que no hablan del pecado, no hablan del juicio de Dios. Entonces, eso sí son palabras vanas y no faltan malas enseñanzas o ideas, filosofías y todo lo demás que promueven todo ese comportamiento de lo cual vendrá la ira de Dios y de esas personas que no participarían en el reino de Dios y en la salvación que Dios tiene preparado para los que están en Cristo, ¿no? Entonces, pueden ser mensajes que permitan todo, y hemos visto algunos falsos maestros, falsos por completo, que no hablan del pecado y se ven en sus congregaciones realmente que no creen en lo que es el pecado y la ira de Dios, ¿no? Por congregaciones que todavía promueven el matrimonio entre el mismo sexo y todos esos tipos de cosas, ¿no? O tienen personas así dirigiendo la alabanza, personas trans y todo lo demás. Entonces no toman en serio. Dios ama el homosexual, el trans, hasta el punto de darles una salida de esta situación, ¿no? Pero no quiere decir que Dios les va a aceptar si siguen en esta condición, ¿no? Entonces, mensajes atractivos que no hablan del pecado. Hay maestros falsos que promueven esto y realmente se llenan sus iglesias, o no sé si, no diría que ni es iglesia, sus reuniones, porque es atractivo, ¿no? Cuando dices no hay pecado, eso sí es muy, muy atractivo. Había uno, no sé, creo que era Jesús, algo de Miranda, que ya ha muerto, pero él decía que, bueno, que él era Cristo, ¿no? Y él es uno de esos que predicaba que no había pecado, no había pecado. Por eso son palabras vanas sobre las cuales vendrá la ira de Dios, no habrá salvación en ese tipo de doctrina. En el versículos 8 y 9 nos dice, porque en otro tiempo eran tinieblas. No es que en otro tiempo andábamos en las tinieblas, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, que es el título de este mensaje. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y la lista más completa está en Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Éramos tinieblas, éramos esto de lo que está hablando. Esto es el viejo hombre, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Éramos tinieblas, hemos salido de las tinieblas, hemos sido iluminados, entonces debemos andar como hijos de luz, ¿no? Y en Cristo participamos en esta luz. Es interesante que Jesús dijo en Juan 8:12, dice otra vez, les habló diciendo a sus discípulos, decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Mis seguidores, los creyentes, ustedes, nosotros somos la luz del mundo. Damos testimonio. A través de nuestras vidas la gente debe poder ver por lo menos un pedacito chiquitito de quién es Dios, de qué es lo que Dios hizo por nosotros. Dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De ser luz del mundo habla de un comportamiento también, nuestra manera de actuar, obviamente, como dice en el capítulo 2 de Efesios, que no es por obras, la salvación no es por obras, pero sí hemos sido creados, salvados para buenas obras, ¿no? Debe ser un fruto. Habla todo esto de lo que está hablando Pablo, habla de acción, habla de una responsabilidad humana. Hemos hablado, y creo que si han estado con nosotros un buen tiempo, y el pastor Raúl daba sobre esto todo el tiempo, debemos estar muy, muy claros de que no podemos hacer absolutamente nada para merecer la salvación de Dios. Eso sí tenemos claro. Hay una parte que no podemos hacer nosotros porque Dios lo hizo a través de Cristo. Pero con esto, naciendo de nuevo, hay un punto de partida que es la responsabilidad humana con esta salvación. No para ser salvo, dice que hemos sido salvados para las buenas obras que Dios ha preparado antemano. No somos salvos por obras, pero somos salvados para buenas obras. Por eso Jesús, el que sabe mejor, dice que ustedes son la luz del mundo y que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean sus buenas obras, nuestro comportamiento, y glorifican a su Padre que está en los cielos. Así que nos dio el Espíritu Santo para poder hacer eso. Por eso nos habla de que, porque es un fruto del Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo, que podemos ser esta luz, porque con nuestra capacidad fallaríamos. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Jesús es la luz del mundo. Nos dijo que también debemos seguir sus pisadas, siendo luz, pero también nos dice que el mundo no le gusta la luz, no quiere acercarse a la luz, porque la luz hace alumbrar y ver toda la mugre que está sobre uno, ¿no? La luz es lo que hace ver nuestra realidad. Escuché este ejemplo de uno que compraba telas finísimas y le preguntaban, ¿y cómo puedes saber si una tela realmente es tan fina? Y él decía, simple, lo tienes que acercar a una luz potente y ahí ves todos los defectos. Entonces la luz de Cristo incomoda porque nos hace ver cosas en nosotros que no son tan agradables. Nos hace iluminar las áreas escondidas y cosas que pensábamos que estaban bien. Y por eso la gente no le gusta acercarse a la luz. Por eso Cristo incomoda a muchos, porque simplemente acercarse a Cristo, uno se incomoda porque reconoce su condición. Y muchas veces, y ustedes seguramente han experimentado como yo,
a veces nuestra presencia entre un grupo de personas que no son creyentes incomoda. Incomoda no porque hemos sido torpes en hablar o cualquier otra cosa. Incomoda porque ellos reconocen que hemos encontrado una salida, una solución. Y si ellos quieren participar en esta salida y solución para sus vidas, se va a ver todo lo malo. Y como dice aquí en Juan 3, que prefieran sus obras, que son malas, y no quieren acercarse a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que entonces podemos ver que en Colosenses 1:13 que nosotros en Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es parte de la nueva criatura en Cristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nos ha librado de las tinieblas y nosotros somos hijos de luz. Y por ser hijos de luz, a veces incomoda a las personas que nos rodean. Y bueno, no debemos nunca ser torpes en nuestra presentación del Evangelio, ni condenatorios, porque la palabra misma es la que puede condenar, nosotros no, pero realmente debemos dar testimonio, ser firmes en nuestra posición en Cristo, ¿no? Y el fruto del Espíritu, como decía, él decía que en esos versículos que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es todo esto, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Esas cosas si deben ser manifiestas en nuestras vidas. Como les digo, no llegamos a la perfección en eso, pero esto no es una excusa para minimizar la meta y dónde debemos llegar de ser imitadores del Señor. Nos dio su Espíritu y todo este fruto del Espíritu es completamente opuesto a las obras de la carne. Y Gálatas dice que hay una lucha entre nosotros, que el Espíritu está en nosotros y la carne, y están en constante pelea. Entonces es día a día que debemos luchar para que el fruto del Espíritu sea más manifiesto en nuestras vidas. En versículos 10 al 12 dice, así, comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien sino reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nos debe avergonzar el comportamiento de lo que está hablando y de nuestras vidas en Cristo, o de nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Nos debe avergonzar, ¿no? Dice que debemos huir de las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos denunciarlas, porque no somos ya las personas que están en tinieblas. Dice que debemos andar como hijos de luz. Y a veces cuando escuchamos algunos testimonios parecen más jactancia de cómo su vida era antes de Cristo, y como si estuvieran añorando volver atrás, ¿no? Como los israelitas que añoraban volver a la comida y todo lo que tenían en Egipto. Tenían la promesa delante de ellos de la tierra prometida, la promesa de que Dios estaría con ellos, y hasta han visto los milagros de que Dios estaba con ellos todos los días, pero añoraban volver atrás, ¿no? Entonces
si para esas personas que se jactan de cuánto han tomado y que es todo lo demás, de cómo se portaban antes, bueno, como algunos dicen, bueno, si la vida antes era tan bueno, antes de convertirse, entonces regresar si quieres, ¿no? Pero regresar no es una opción. Entonces no debemos participar en esas obras infructuosas de las tinieblas, tanto del capítulo 4 y del capítulo 5 que ya hemos visto antes. Versículos 13 y 14 dice que más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo lo oculto será descubierto. La luz ilumina todo lo que está en tinieblas, todo lo que está mal. Por eso debemos evitar las obras infructuosas de las tinieblas que han sido mencionadas en los versículos anteriores. Y Pablo aquí cita una antiguo coro cristiano de esto que dice, despiértate tú que duermes. Es una canción para exhortar a los creyentes a despertar de su letargo, a levantarse de la muerte espiritual y ser iluminados por Cristo. Entonces, un cristiano puede estar adormecido y no saberlo, como un sonámbulo que puede andar y puede hablar y puede hacer cosas, pero no se da cuenta que está durmiendo. Y entonces nosotros podemos hacer muchas rutinas cristianas y no saber que estamos durmiendo. ¿No? Claro, notamos cuando otros están dormidos. Ya nosotros identificamos los que están dormidos, pero no vemos el espejo y vemos cuando nosotros somos los que estamos dormidos. Y por esto había esta canción para despertar a los hermanos, para advertirles de que podían estar dormidos. Porque uno puede estar dormido sin percibir ni importar lo que sucede alrededor o lo que pasa con la gente. Y por eso no participa en la obra de Cristo de ser luz y de abrir la puerta o por lo menos presentar a Cristo a los otros que no. O sea, simplemente no tiene interés en lo que pasa, hay una indiferencia total y creo que la indiferencia es uno de los mayores peligros para la iglesia en el mundo entero en este tiempo, porque hablamos con otros pastores en muchos lugares, vemos testimonios y vemos lo que comparten otros pastores y creo que es algo generalizado de que la indiferencia espiritual es una de las cosas más fuertes en la iglesia en este tiempo. Por eso, más de 2000 años atrás estaba con este coro para recordarles, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Por eso está esto y creen que Pablo tomó esto de Isaías 60, versículo 1, que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido la luz, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ¿no? Un llamado de despertarnos a la seriedad de nuestro pecado y despertarnos del letargo, y es un llamado para librarnos del enfriamiento espiritual o la comodidad o la mediocridad espiritual. Es un llamado, es una exhortación aquí que Pablo da
a esos hermanos y es para nosotros. Sabemos que es para nosotros de ser luz, de andar como hijos de luz, de imitar, de conocer a Dios primero, imitar. En el versículos 15 y 16 dice, miren pues con diligencia como andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Andar en luz significa andar diligentemente y con sabiduría. Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es temor de Jehová, ¿no? Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O como dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si queremos andar como hijos de luz, es tener el temor del Señor. Y sabemos que este temor no es temor miedo, es temor reverencia hacia Dios. Temor de entender quién es Él. El conocimiento del Santísimo es inteligencia de conocerle, de conocer quién es Él. Debemos esforzarnos para conocerle más. Como tenemos relaciones con muchas personas, muchos niveles de amistad, pero algunas personas conocemos de saludos, otros un poquito más y otros realmente de una manera más íntima. Podemos decir que les conocemos porque pasamos tiempo. Y uno puede decir que tiene una relación con Dios, pero puede ser una de estas relaciones simplemente de saludos. O puede ser más. Y creo que para cada persona es diferente, pero no importa cuánto hemos conocido a Dios, hay mucho más para conocer. Y nos habla de usar el tiempo, el uso del tiempo, de aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿no? Y el uso de nuestro tiempo revela nuestras prioridades, ¿no? Cuando uno dice que no tuve tiempo, en realidad más honesto sería decir no era mi prioridad, ¿no? Entonces muchos utilizan la excusa no tuve tiempo. Bueno, no tuve tiempo para llamar, una llamada a veces toma 2 minutos. No tuve tiempo, más honesto es que no estaba pensando en eso, no era en mi lista de prioridades, ¿no? Y es alarmante hoy la cantidad de tiempo perdido con las redes sociales, con juegos o simplemente con cosas que no edifican, ¿no? Cosas que simplemente son una pérdida de tiempo. Puede ser que no sean cosas malas, y puede ser que sí son cosas malas, pero aún cosas no malas, de una manera, o que ocupen nuestro tiempo de una manera desproporcionada, entonces pueden ser malos. Es alarmante cuánto tiempo podemos desperdiciar, ¿no? Con la televisión, con las redes y con cosas, viendo cosas que no edifican, simplemente son una pérdida de tiempo, ¿no? Por eso tenemos que ser intencionales de cómo usamos nuestro tiempo, enfocándonos en actividades que edifican y glorifican a Dios. Como dice, los días son malos. Creo que esto no requiere mucho mayor explicación, porque todos sabemos que los días son malos, ¿no? La hostilidad contra Jesucristo y sus seguidores es más fuerte todo el tiempo. La moralidad está todo un desastre, un desenfreno. Son tiempos malos porque hay tanta falsa profeta, falsos maestros, falsas doctrinas, falsos movimientos que no son cristianos, pero que dicen que son y utilizan el nombre de Cristo, pero realmente son tiempos peligrosos en esto de que la gente está siendo engañada por todo. Hay muchas distracciones. Es interesante cuando participé
más frecuentemente con Juventud con una Misión. Ellos tenían un drama y en uno de sus dramas que utilizaban en la calle y en las iglesias, presentaban un grupo de personas que representaban los demonios que estaban en una consulta para ver cómo hacer tropezar los hermanos y la iglesia. Y cada uno daba su opinión de cómo podía hacer caer los cristianos. Y unos hablaban de doctrina, de una cosa y el otro, y otros decían, no van a caer por estas cosas ya. Y después uno tenía una idea brillante, decía, podemos decirles que todas esas cosas que hacen en sus actividades son buenos. Y de que Cristo es la verdad, ya, lo que quiere. Pero lo que podemos decirles es que hay tiempo. Hay mucho tiempo para que no hagan nada. Para que se queden en esto de que sí estamos completamente de acuerdo con la verdad del Evangelio, pero decían, diles que hay tiempo. Hay tiempo, no te preocupes en comprometerte, en predicar, en evangelizar. Hay mucho tiempo. Y creo que, creo que eso es una realidad. Eso sí es una realidad. Que muchos creen que esto, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo, pero no me muevo porque en algún momento lo haré en el futuro. Versículo 17 de Efesios 5 dice, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Verdadera sabiduría, en contraste de ser insensato, es entender la voluntad del Señor. Y eso encontramos en su palabra y en conocerle a Él, ¿no? Porque buscar la voluntad de Dios sin buscarle a Él primero, creo que sería frustrante. Creo que el camino es buscarle a Él, conocerle a Él, entonces podían entender y ya entender con mayor claridad cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y hay un comentarista, un teólogo que dio un párrafo sobre eso que quiero leerles. Se llama Adam Clark. Y él propone que la frase no como insensatos estaba relacionada con las prácticas de devoción al antiguo dios Baco. La adoración con la bebida y la fiesta, entonces era como no ser insensatos, era como no se vuelven locos. Y refiere al desenfreno sexual que sus devotos actuaban, donde sus devotos actuaban como locos, corriendo, moviéndose la cabeza de hombro a hombro y pareciendo estar en todos los sentidos completamente frenéticos. Esto era un culto ahí en Éfeso, del dios del vino, que tenía que ver con bebida, con fiesta, orgías y todo lo demás, ¿no? Y parece que tiene sentido su interpretación de esto porque por lo que sigue. Lo que sigue en el versículo 5:18 sí está definitivamente hablando de este culto que dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, porque eso era el centro del culto del dios Baco. Cuando ellos hicieron excavaciones del templo de este dios Baco en Éfeso o Dionisios, como quieran, uno es griego, uno es la palabra romana que utilizaban, encontraban lugares en el templo donde la gente podía ir a vomitar porque tomaban tanto. Tenían lugares en el templo para que la gente entonces
actividad frenética, podían ir y vomitar. Entonces, por eso dice, no se embriaguen con vino, no actúan así, fuera de control, como ellos, ¿no? No es el camino, porque ellos creían que mientras más fuera de control, más espiritual. Mientras más locos, más frenéticos, más espiritual, ¿no? Entonces, por eso está hablando de esto. Y hay algunas congregaciones que adoptan esta práctica y hemos participado en uno que a veces mientras más loco el culto, entonces más fuera de control, que gritan, que corren y dan vueltas y hacen todo tipo de escándalo, como eran ya más espirituales. Y era una reunión sumamente espiritual si fuera una locura fuera de control. No con vino, obviamente, pero a veces hay ese tipo de práctica o los cultos que se utilizan el nombre de Cristo, ¿no? Como los Rastafaris, el Kundalini y todas esas cosas, donde la gente se echa al piso y mueven como víboras y todo lo demás, o gritan, o como, ¿cómo se llama? ¿Huyan? No, aullan, como lobos, como rugen, como leones, hacen toda cosa de locura. Entonces, más desenfrenado y loco el culto, más espiritual. Entonces, por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Porque la embriaguez es un desperdicio de recursos, daña la salud, daña las relaciones, daña el testimonio y pone en peligro a todos, como hemos visto en esos días de las flotas que chocaron y todo por un chofer por lo menos embriagado, borracho. Entonces hay disolución, hay todo decepción, desastre en esto, ¿no? Y habla de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros queremos firmemente que el creyente tiene el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo cuando se convierte. Javier compartió los versículos de Romanos 8 que dice, bueno, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Al revés, el que es de Cristo tiene el Espíritu. Entonces tiene el Espíritu, pero una cosa es que el Espíritu tiene una influencia dominante en nuestras vidas y otra cosa es que lo hemos entristecido, lo hemos apagado, lo hemos arrinconado a tanto y hemos dado tanto lugar a la carne que el Espíritu Santo no va a hacer nada en una vida así. Entonces Pablo dice que eso es una cosa día a día que uno debe estar lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un evento que sucedió una sola vez, es un caminar diario, ¿no? Y dejar que el Espíritu Santo domina y gana la batalla interior de uno, de esta batalla entre la carne y el Espíritu, ¿no? Entonces, habla de eso, ¿no? Y porque una gran parte de la debilidad o la derrota o el letargo de la vida cristiana tiene que ver por no ceder el lugar al Espíritu Santo, no a la llenura del Espíritu Santo. Entonces eso implica dejar que Jesús sea el Señor, porque le hemos dicho que Él es nuestro Señor. Entonces debemos dejarle ser nuestro Señor. Debemos dejar que Él gobierne. Javier utilizó la palabra gobernación, hablando de despojarnos del viejo y abrazar, vestirnos del hombre nuevo. Todo eso tiene que ver con la gobernación. ¿Quién es el Señor? Y por eso debemos andar como hijos de luz con la ayuda del Espíritu Santo. Termino con esto, ya voló el tiempo. La vida del Espíritu debe estar marcado por la adoración y gratitud, versículos 19 y 20, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los frutos y características de una persona llena del Espíritu Santo debe ser el deseo de adorar a Dios y de alentar a otros de hacerlo, ¿no? Hagámoslo, cantaremos, alabaremos a Él. Y habla de diversidad, de salmos, himnos y cánticos espirituales que habla de una variedad de maneras de alabar al Señor, que Dios deleita en la adoración creativa de su iglesia y espontánea. Pero lo más importante, como decía Javier en la dirección esta mañana, lo más importante de la adoración es lo que sale del corazón, es nuestro corazón. Y debemos, incluso con la adoración, dar gracias siempre a Dios. El que está, la persona llena del Espíritu Espíritu Santo también debe ser lleno de acciones de gracias. Entonces, concluye con esto que debemos andar como hijos de luz. Dios nos dio el ejemplo, Dios alzó la barra, ¿no? Para que está bastante alto lo que Él está pidiendo y requiriendo de los creyentes, de imitar su carácter y su naturaleza y alejarnos de lo que no viene de Él, ¿no? Debemos conocerle a Él, nos llama a vivir una vida de amor como Cristo amó, un amor sacrificial, en santidad como Dios es santo, sabiamente en nuestra conducta, guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, de ser buen mayordomo de nuestro tiempo, aprovechando, no desperdiciando el tiempo. Y bueno, que este pasaje nos inspira a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y ser luz en medio de las tinieblas. Nos pongamos de pie y vamos a orar. Y espero que estamos viendo la palabra, espero que estamos comprendiendo la palabra, y espero que en esto nos inspira a ser agradecidos y expresarnos en alabanza a Él. Oraremos y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da instrucciones, nos muestra cómo tú eres, lo que tú esperas de nosotros, lo que tú también repudias, lo que a ti no te gusta. Gracias, Señor, porque en tu palabra estamos aprendiendo lo que tú esperas y requieres de nosotros. Queremos vivir y andar honrándote a ti en todo. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer caso al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que podamos andar y pueda ser manifiesto en nosotros más y más el fruto del Espíritu Santo y menos obras de la carne. Ayúdanos, Señor, vivimos agradecidos y queremos expresar esta alabanza de corazón. Ayúdanos, Señor, en esta caminata, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.